en mi clamor. Acercaste cuando te llamé y te escuché decir: ¿dónde más? Escuchaste mi amor, te acercaste cuando te llamé y te escuché decir: ¿dónde más? Porque tú estás conmigo en la aflicción. Tu bondad y tu justicia permanentes son. Y aunque no puedo entender lo que haces, confío en ti. Todo lo que tú permites, sé que obra para bien. Te alabaré aunque la higuera no florezca, en la abundancia y en la escasez, en tiempos de dolor. Te cantaré de mi voz con el aliento que me das. Te cantaré. Con todo yo me alegraré en ti, Señor. Cantaremos siempre de tus palabras. Oh Señor, tu bondad y tu justicia permanentes son. Gracias, gracias Señor, te adoramos tú, te cantamos tú, vive con nosotros. Escuchaste mi clamor, yo no creo, Señor, te acercaste cuando te llamé y te escuché decir: ¿dónde más? Escuchaste mi clamor, escuchaste mi clamor y te acercaste cuando te llamé y te escuché decir: ¿dónde más? Oh Señor, no temeré, porque tú estás conmigo en la aflicción. Tu bondad y tu justicia permanentes son. Y aunque no puedo entender
siempre de tu salvación. Con todo yo me alegraré en mi Señor. Cantaremos siempre de tu salvación. Con todo yo me alegraré en ti, Señor. Cantaremos siempre de tu salvación. Una vez más, con todo yo me alegraré en ti, Señor. Cantaremos siempre de tu salvación. Cantaré por siempre de tu amor, de tu salvación, de tu cuidado, el cuidado que tienes por mí, de tu misericordia. Gracias, Señor, gracias por escuchar mi clamor. Gracias por escucharme hoy. Gracias. En su tiempo tú me enseñarás, pero hoy te doy gracias por la paz que me das, por la paz de tu presencia en mí, porque no me has dejado, no me has escuchado. Yo te alabaré. Gracias, Señor. Así, con tus manos levantadas, puedes decirle al Señor: Señor, gracias por escuchar mi clamor. Gracias por escuchar, por acercarte a escucharme, Señor, por escuchar mi oración. Gracias, Señor. Tú lo llenas todo, Señor. Lo llenas todo en mí. Llenas mi corazón con tu presencia, Señor. ¿Qué vida yo hubiera sido sin ti? Tu vida diste por mí. Eres el motivo de mi vivir. Eres la razón de mi existir. Eres todo. Tú llenas todo. Eres todo. Tú llenas todo, Señor. Eres todo para mí. Sin ti yo no puedo vivir. Eres todo para mí. Tu amor no pude resistir. Eres todo para mí. Digno de recibir. Gloria y Jesús, tú eres la verdad. En ti yo tengo libertad.
Qué bueno es estar en la presencia de Dios, ¿verdad, mis hermanos? Amén. Salude a una persona así de lejitos que tenga cerca de usted, que haya llegado después de usted, dígale Dios te bendiga, si está cerca para escucharlo. Y después pueden tomar su lugar, mis hermanos, Dios les bendiga. Buenas noches, ¿cómo están? Dios les bendiga. Sean bienvenidos ustedes a Casa de Oración Milpalta. Queremos saber si alguien nos visita por primera vez esta noche y si puede levantar su mano para darle la bienvenida. ¿Todos son de casa? Ah, gracias a Dios, ¿verdad? Vamos a darle un aplauso al Señor por la vida de Dios. Quiero informarles que los días martes y jueves se lleva a cabo el tiempo de oración y este tiempo es de 7 de la mañana a 8 de la mañana, martes y jueves, y el domingo es de 8:15 de la mañana a 9 de la mañana. También les informo que los días jueves se lleva a cabo el servicio general, que es a las 7 de la noche. La serie que se está llevando a cabo es El carácter de los hombres de Dios. Esta enseñanza es presencial y también es transmitida por Facebook, Casa de Oración Milpalta. A todas las mujeres, ¿cuántas mujeres hay aquí? A ver, levanten su mano. Bueno, este anuncio es para ustedes. A todas las mujeres se les informa que se lleva a cabo la enseñanza entre amigas los días sábados a las 6 de la tarde aquí en Casa de Oración. Esta enseñanza nos deja ver que es presencial y también es transmitida por Facebook. ¿Cuántas dicen amén? Gracias a Dios, ¿verdad? Porque el Señor ha tenido a bien mandar enseñanza para las mujeres. A todos los matrimonios también se les informa que los días sábados a las 8 de la noche
se lleva a cabo el servicio de la vida matrimonial. Esta enseñanza es aquí presencial en la congregación y también es transmitida por Facebook, Casa de Oración Milpalta. Y quiero también hacer un anuncio a los matrimonios que están aquí. Les quiero informar que el día sábado 11 de diciembre a las 7 de la noche se llevará a cabo el servicio de bodas comunitarias aquí en Casa de Oración Milpalta. Si alguien requiere mayores informes o anotarse para poder llevar a cabo este tiempo de bodas comunitarias, favor de acercarse con la hermana Ana al finalizar el servicio o en el teléfono que aparece en pantalla. También les quiero informar a todos los que son padres de familia que las actividades de iglesia infantil se llevan a cabo los domingos a partir de las 10:40 de la mañana en calle Cerrada, Acalopa, número 27, aquí en el pueblo de San Juan Tepenagua. Los requisitos para la estancia de la iglesia infantil son que el niño debe de estar totalmente saludable, debe traer su cubrebocas y debe de portar su careta. También el niño debe de traer agua y lunch, y no se permite la estancia a personas adultas, solo deberán entregar a sus hijos en la entrada de la casa y asimismo se les entregará a su hijo al finalizar el servicio. Los niños deberán de traer su Biblia, su cuaderno, lápices, colores para sus actividades que ellos realizan ahí en la iglesia infantil. Para los bebés deberán de traer su pañalera y su leche, y no se permite traer juguetes personales. Para mayores informes, comunicarse al número que aparece en pantalla. También quiero comentarles a los hermanos que asisten a la congregación que se está haciendo un llamado para servir en esta área de iglesia infantil. Y si usted requiere mayores informes, por favor acérquese con la hermana Ana al finalizar el servicio o comuníquese al teléfono que aparece en pantalla. Les quiero informar también que pueden cursar el Instituto Bíblico presencial y en línea. Las materias que se están estudiando en este trimestre es Historia de la Iglesia, Héroes de la Fe, la vida de los reyes, el sacerdocio y la vida de Jesús y sus milagros. Para mayores informes, favor de acercarse con el hermano Juan o bien comunicarse al teléfono que aparece en pantalla. También les informamos que los días domingos se lleva a cabo el servicio general a las 11 de la mañana. Estamos viendo la serie La Primera y Segunda Carta del Apóstol Pedro. Y esta enseñanza es presencial y transmitida por Facebook, Casa de Oración Milpalta. ¿Cuántos jóvenes hay aquí? Levanten la mano los jóvenes. Todos, ¿verdad? Gracias a Dios por los jóvenes. Quiero hacerles este anuncio a los jóvenes y esta invitación. Se les informa que los jóvenes de 12 años en adelante se lleva a cabo su servicio de iglesia juvenil los días domingos a las 11 de la mañana. La serie que se está estudiando se llama Corriendo para Ganar, y esa enseñanza se lleva a cabo aquí en Casa de Oración Milpalta. También quiero comentarles a toda la iglesia que se les pide participar de una ofrenda misionera de amor, la cual pueden ustedes depositar en el alfolí que se encuentra aquí en la mesa de la hermana asistente de pastores. También se hace un llamado a toda la iglesia, hermanos, a servir en el ministerio de mujeres. Necesitamos gente, hermanos, que estén dispuestos a servir en este ministerio. Hay necesidad. Entonces, si usted quiere mayores informes, favor de acercarse con la hermana Ana al finalizar el servicio. Se les informa también que si alguien de ustedes tiene alguna necesidad de oración, alguna consejería o ministración, favor de acercarse con la hermana Ana al finalizar el servicio, o bien se pueden comunicar también al teléfono que aparece en la pantalla. Y les comento también que el Ministerio de Misericordia hace un llamado a toda la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Toda la iglesia. El llamado es para todos, ¿verdad? ¿Para qué? Para apoyar en la donación de víveres, ropa, calzado y cosas materiales.
Aprovecho este momento para agradecerles también a todos los que están siendo generosos con la obra de Dios y están trabajando en este ministerio. Quiero decirles que estamos llevando las despensas que llegan aquí a la congregación, se utilizan para las familias que son de bajos recursos o que se encuentran en una situación de necesidades básicas. Así como ustedes traen alimentos cada 8 días o cada 15 días, también algunos traen cosas como lo que es ropa, calzado o cosas materiales también. Y todo eso se requiere pues para estar atendiendo las necesidades de la iglesia. Y también quiero hacerle un llamado a la iglesia a servir dentro de este ministerio. Para mayores informes acérquense con la hermana Ana al finalizar el servicio. Si alguien también desea hacer alguna donación en efectivo, lo puede hacer a las cuentas que aparecen en la pantalla. Se les informa que pueden seguirnos también por la página de Facebook o YouTube de la Iglesia Casa de Oración Milpan. A toda la iglesia se les pide por favor que se ocupen de traer su Biblia, su cuaderno y su pluma para que realicen sus anotaciones. Y por último, también a toda la iglesia les pido de favor que revisen su celular, que lo puedan apagar o lo pongan en modo vibrador, ¿Para qué? Para no interrumpir la predicación. Y a continuación vamos a hacer una oración. Les pido de favor si gustan ponerse de pie, vamos a orar. Vamos a orar dándole gracias a Dios, que Dios nos permite tener el entendimiento que hoy en Cristo Jesús podemos servirle con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas. ¿Cuántos dicen amén? Acompáñenme a Romanos 7:25, por favor. Que Dios nos esté ayudando a estar peleando la buena batalla de la fe, de la lucha interna que tenemos como cristianos cada día. Cada día tenemos una lucha. Dice Pablo en Romanos 7:25. Gracias doy ¿a quién? A Dios, por Jesucristo Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley de ¿quién? ¿Se dan cuenta cómo Pablo está hablando de una lucha interna? Con la mente sirvo a la ley de Dios, pero con la carne a la ley de ¿quién? Pablo se daba cuenta de las luchas que tenía él internamente, pero cuando se humillaba y dependía de Dios, él hacía morir estas obras de la carne con la ley del Espíritu. Y esta noche le vamos a pedir a Dios que nos ayude. Señor, ayúdanos a hacer morir todo eso en nosotros, las obras de la carne. Ayúdanos a vencer la lucha interna que tenemos cada día. Ahí donde estás, cierra tus ojos y acompáñame. Señor, estamos agradecidos con usted en esta noche por esta oportunidad que nos da de venir a su casa y acercarnos a su presencia en el nombre de su Hijo Jesús. Reconocemos que usted es nuestro único Dios verdadero, fuerte, grande y temible es usted, digno de recibir toda gloria y loor. Padre, pedimos su ayuda en este momento para poder nosotros ser edificados en el consejo sabio de su palabra y de esa manera, Padre, nosotros podamos vivir una vida en victoria, Señor, venciendo las obras de la carne en esta lucha interna que vivimos a diario, todos los días, Señor. Usted nos ha hablado y nos ha enseñado que somos más que vencedores en Cristo Jesús. Nosotros confiamos en su palabra y pedimos su ayuda en esta noche. También le pedimos que su Espíritu Santo nos esté guiando esta noche en la enseñanza a toda la verdad. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias a Dios. Pueden tomar su lugar y vamos a dar inicio con nuestra enseñanza.
Bueno, pues buenas noches a todos. Quiero comentarles que hoy vamos a ver una enseñanza independiente de la serie que estamos llevando a cabo, que es el carácter de los hombres de Dios. Esta enseñanza lleva por título La lucha interna del cristiano, para los que anotan. La lucha interna del cristiano. Y por favor vayamos a Romanos capítulo 7, versículo 1. Dice así, Romanos 7, 1. ¿Acaso ignoráis, hermanos? Permítanme, es que tengo otra versión. Déjenme ponerme sí, ahí empieza la pregunta, ¿verdad? Hace Pablo la pregunta. ¿Acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste ¿qué? Vive. Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, éste es libre de esa ley. De tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley, obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley, por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Y dice el 7, ¿qué diremos pues? ¿Que la ley es pecado? Y miren, ahí mismo contesta, dice, en ninguna manera, pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión para el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque si sin la ley el pecado está muerto, y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte, porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó, por el que me mató. De manera que la ley a la verdad es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno. Hasta ahí vamos a estudiar esta noche. Yo quiero comentarles algo muy importante. Miren, el apóstol Pablo escribió esta carta, y cuando él todavía no era cristiano, no era creyente, se le llamaba Saulo de Tarso. ¿Cuántos conocen esa parte del apóstol Pablo, verdad? La Biblia nos lo deja ver. Él era Saulo de Tarso y él estaba en contra de los cristianos y los iba a perseguir, los iba a atrapar y encarcelar, y los arrastraba y los golpeaba. Pero llegó un momento en que este hombre, Saulo de Tarso, era un hombre de los altos fariseos, era muy estudioso. Estudió a los pies de Gamaliel. Gamaliel en aquel entonces en la ciudad de Jerusalén tenía una escuela donde se les enseñaba la palabra, y era uno de los doctores de la ley también, Gamaliel. Entonces Pablo estudió con él, y Pablo fue un hombre de mucho prestigio, hermanos. Tenía mucho conocimiento del Antiguo Testamento, la ley y los profetas. Pero en un momento que él iba persiguiendo a los cristianos, porque pidió cartas para ir a perseguirlos, porque los cristianos estaban saliendo de Jerusalén hacia otros lugares, y entonces Saulo de Tarso va y los persigue, y en ese camino a Damasco, Saulo tuvo un encuentro con Jesús. Y fue cuando se le dice que una luz le resplandeció y le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y Saulo contestó: ¿quién eres, Señor? Y dice: yo soy Jesús, a quien tú persigues.
Y ahí, fíjense, ahí en ese encuentro que tuvo Saulo de Tarso con el Señor, ahí él se rindió a los pies de Dios. Y él tuvo una conversión que vivió de parte de Dios hacia con él. Así como nosotros los cristianos hemos tenido esa conversión, ese nacer de nuevo. De ahí en adelante ya no se llamó Saulo de Tarso, sino se llamó Pablo. Y entonces, ¿qué hizo Pablo? Pablo de ahí subió 3 años a Arabia y allá estuvo recibiendo directamente la revelación y la instrucción de Dios hacia su vida. Y después regresó a Jerusalén para dar testimonio de que él ya era cristiano. Muchos no le creían, le tenían miedo. ¿Por qué? Porque lo conocían como el que andaba persiguiendo ¿a quién? A los cristianos, hermanos. Pero Dios, esto nos deja ver que Dios cambia y transforma nuestras vidas. Ahora, fíjense bien, cuando Pablo empieza a caminar su vida cristiana, les quiero decir algo. Pablo se dio cuenta de la lucha interna que a diario empezó a vivir. Desde el momento que se rindió ¿a quién? A Jesús. Tenía una lucha muy interna. Y entonces él utiliza este capítulo 7 para tomar una ilustración del matrimonio, hermanos, para hacernos saber que nosotros somos libres de la ley. Quiero decirles que la ley, cuando nosotros nos exponemos a la ley, por consecuencia, si nos quedamos ahí en la ley produce en nosotros condenación. Por ejemplo, la ley dice, no mentir. ¿Cuántos aquí hemos llegado a mentir? Pues sí, ¿no? ¿Cuántas mentiras necesitamos para ser mentirosos? Una. ¿Cuántas has dicho? Algunos ya se rieron hasta de nervios, ¿verdad? Dice, ay, pastor, ¿me sabe algo? Me habla al tanteo. Entonces, fíjense, ¿qué hace la ley? La ley te condena. Pero más sin en cambio, la Biblia nos habla también de la gracia. La gracia para quién también es, para aquel que se arrepiente de su pecado y pone su confianza en Cristo Jesús para perdón de pecados. ¿Sí me explicó? Entonces, Pablo utiliza la ilustración del matrimonio para hacernos saber que somos libres de la ley, hermanos. Pero también nos enseña que se nos ha dado una nueva ley, la ley del Espíritu. Y es por esa ley que tenemos la capacidad de producir buenos frutos para Dios. Es decir, que tenemos un nuevo corazón renovado y lo que hacemos, lo hacemos por amor a quién, hermanos. ¿Cuántos dicen amén? Romanos 7:1 dice, pregunta Pablo, ¿acaso ignoran, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley. Pablo les estaba hablando a la gente que ya conocía la ley de Moisés, los mandamientos de Moisés, que Dios le dio a Moisés, los 10 mandamientos y todo lo demás. Y le dice, pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre, entre tanto que éste vive. Lo que el apóstol le dice ahora a los miembros de la iglesia de Roma, hermanos, es que ellos habían sido libres de este yugo de la ley. ¿Por qué? Porque miren, la ley domina y rige sobre el hombre mientras él vive. Es decir, que solo se aplica la ley sobre los vivos y no sobre los muertos. ¿Cuántos dicen amén? A ver, aplícale la ley a un muerto. Pues ya está muerto, ¿no? ¿Qué ley le vas a aplicar? Nada. El muerto queda libre de la ley cuando muere, ¿sí o no? Ahora, fíjense bien. Recordemos que Pablo dijo en Romanos 6:11. Miren lo que dijo, Romanos 6:11. Dice así: así también ustedes considérense muertos ¿a qué? Considérate muerto al pecado, pero vivo para Dios en Cristo Jesús, ¿qué? Señor nuestro. Fíjense, Pablo le estaba hablando a cristianos como tú y como yo. Pablo estaba viendo algo, fíjense bien, yo observo algo, que Pablo estaba viendo que algunos cristianos no se estaban considerando muertos al pecado. ¿Por qué? Porque sus actos lo dejaban ver, que todavía sus actos no eran de vivir en santidad, sino de estar ¿qué? Pecando.
Fíjate, esa palabra que utiliza Pablo aquí en Romanos 6:11 dice, así también vosotros consideraos. Considerar significa tomar en consideración o toma en cuenta. Toma en cuenta que estás muerto ¿a qué? Fíjense, a mí me pasa algo. De repente cuando voy así en la calle, ahí en el centro de Milpalta, ¿cuántos han visto que hay varios obradores ahí en el centro de Milpalta? Y más cuando vas para la Acopio, ¿sí o no? Entonces, pero hay un obrador grande y hasta tiene su cortina bien grandota. Y de repente veo que están las canales así, las medias canales colgadas de los puercos. ¿Y cómo están esos puercos? ¿Vivos o muertos? Y de repente me acuerdo de estos versículos. Así de que, ay Señor, me estás hablando. Que así como está ese animal muerto, ese puerco muerto, así estoy yo, muerto al pecado. Y me tengo que considerar, tengo que tomar en cuenta que estoy muerto al pecado. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, a veces algunos no consideran estar muertos al pecado. ¿Y qué sucede? Cuando no lo consideras, te descuidas y cometes ¿qué? Pecado. Entonces, qué importante es tomar en cuenta que estamos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor muerte. Voy a hacer una pregunta esta noche. ¿Cómo te consideras tú al pecado? Dos nada más. ¿Cómo te consideras tú al pecado? ¿Seguros? Sí. Si nos está diciendo la Biblia que debemos de considerarnos muertos ¿a qué? Sí, considera que estás muerto al pecado. Señor, yo estoy muerto al pecado. En el momento que me arrepentí de él y creí en Cristo Jesús como mi Señor y estoy muerto al pecado. Si te consideras muerto al pecado, entonces esto quiere decir que somos libres, fíjate bien, de la ley, porque estamos muertos en Cristo Jesús al pecado. Y esa ley ya no puede condenarnos, la ley condena. Dice la Biblia, la paga del pecado es ¿qué? Muerte. ¿Ya ves cómo está la condenación? Por cometer el pecado. La paga del pecado es muerte. Mas la dádiva de Dios, el regalo, dádiva significa, fíjate bien, regalo. Mas la dádiva de Dios en Cristo Jesús sí, es vida. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Así es. Entonces somos libres de la ley porque estamos muertos al pecado en Cristo Jesús y esa ley ya no nos puede condenar, y por eso pone el ejemplo de la mujer en el versículo de Romanos 7:2. Fíjense bien, Romanos 7:2. Ahora utiliza una ilustración Pablo de un matrimonio de esta mujer, dice, porque la mujer casada está sujeta por la ley ¿a quién? Al marido mientras ésta ¿qué? Vive. O mientras éste vive. Pero si el marido muere, ¿cómo queda la esposa? Libre. Libre de la ley del marido, ¿sí o no? Ahora, si en un matrimonio el marido muere y la mujer se vuelve a casar, ¿verdad que no es pecado? No. ¿Por qué? Porque lo que la libró de su matrimonio fue la muerte ¿de quién? Del marido. Dice el versículo 3. Así que, si en vida del marido la mujer o se uniere a otro varón, la mujer será llamada ¿cómo? Adúltera. Pero si su marido muere, es libre de esa ley. De tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Es decir, que si la mujer se une a otro hombre mientras vive el marido, la ley condena a la mujer, ¿sí o no? Sí, porque está cometiendo un ¿qué? Un pecado. Pero si el marido muere y la mujer se vuelve a casar, la ley no tiene ningún poder, fíjense bien, de dominio de condenación sobre esa mujer, ninguno. Y esto es lo que pasó con nosotros, fíjense bien, al llegar a morir al pecado, la ley no tiene más poder sobre nosotros ni puede condenarnos. Miren, Romanos 8:1, ¿qué dijo Pablo? Romanos capítulo 8, versículo 1.
Esto es muy importante, hermanos, porque estos son fundamentos que nos van a ayudar a vencer la lucha interna del pecado que tenemos a diario. Dice así Romanos 8:1, dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo, ¿qué? Jesús. La palabra condenación significa sentencia de culpabilidad. Ahí anótala en tu Biblia. Ninguna sentencia de culpabilidad hay para los que están en ¿quién? ¿Quiénes son los que están en Cristo Jesús? Miren, los que decidimos voluntariamente reconocer que somos pecadores y que en nuestras propias fuerzas jamás vamos a vencer el pecado y que necesitamos poner nuestra confianza en Cristo Jesús para que nos perdone nuestros pecados y seamos libres de esa ley de la condenación y venga a nosotros salvación y vida eterna. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos le dan un aplauso al Señor? Gracias, Señor. Gracias. Ahora, observen muy bien que Pablo está hablando de esa lucha, de la condenación que hay cuando está uno en la ley y no está en Cristo. Porque dice aquí el versículo 8:1, dice que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan. Fíjense, esa palabra andar habla de una manera de vivir constante, practicando una manera de vivir constante. Voy a poner un ejemplo. El futbolista, para ser un buen futbolista, ¿qué necesita? Diario necesita ¿qué? Diario necesita entrenar, practicar de manera habitual, que se le haga un hábito el estar con el balón en la mañana, en el desayuno, en la tarde con el balón y en la noche con el balón y se duerme con el balón y sueña con el balón. ¿Sí? Ahora fíjense, practica. Pablo está utilizando esta parte de que no andan. Andar significa practicar de manera habitual. Ninguna condenación o sentencia de culpabilidad hay para los que están en Cristo Jesús. Los que ya no practican de manera habitual, los que ya no viven de manera habitual conforme a la carne. ¿Qué significa vivir conforme a la carne? Miren, Gálatas capítulo 5, por favor, acompáñenme. Ahí nos va a dejar ver qué es lo que significa vivir conforme a la carne, las obras de la carne. Gálatas capítulo 5, versículo 19, por favor. Gálatas 5, 19. Pablo también escribió esta carta de Gálatas 5:19. Dice así Pablo: y manifiestas son las obras de ¿qué? Miren, y va a dar una lista de las obras de la carne. Dice que son adulterio, fornicación, inmundicia y lascivia. ¿Ya se dieron cuenta que son 4 obras de la carne que tienen que ver con la situación sexual? ¿Con el ámbito sexual, sí o no? Adulterio. ¿Qué es adulterio? Es codiciar a una mujer que no es tu esposa, o mujer, codiciar a un varón que no es ¿qué? Tu esposo. Lo ves o la ves y la deseas. Codiciar significa desear. Desear recrearte con ella, con pensamientos, con palabras o con acciones. Y eso se llama adulterio. O también, eso es, si no controla a una persona eso y no lo domina, eso lo lleva a la acción, a tener una relación sexual con otra mujer que no es su esposa, o esa mujer tener una relación sexual con otro varón que no es su esposo. Eso es el adulterio. Y luego habla de la fornicación. ¿Qué es la fornicación? Tener relaciones sexuales antes del matrimonio o no estar casados. Eso es adulterio. Entonces, perdón, fornicación, gracias. Fornicación. Y luego dice inmundicia. Inmundicia quiere decir suciedad moral. Y lascivia. Lascivia habla de un desenfreno sexual. A eso se refiere la lascivia.
Ya se dieron cuenta que son 4 obras de la carne, no es espíritu de adulterio, porque hay lugares donde les enseñan, o congregaciones donde enseñan, es que ese varón tiene un espíritu de adulterio y vamos a orar por él y echarle fuera al demonio. Tiene un demonio de adulterio. Espérame, si aquí Pablo nos está diciendo que es una obra de la carne. No es ningún espíritu de adulterio, ni de fornicación, ni nada, es una obra de la carne. Ahora menciona otras en el 21, miren. Perdón, en el 20. Idolatría, obras de la carne. Hechicerías, enemistades, pleitos. Ahí vienen las obras de la carne. Cada ratito, es que contigo cada rato estoy peleando. Tú puro pelea y pelea y pelea. Eres Contreras, ¿verdad? Hasta le dicen. ¿A dónde vas? No, ya ni quiero ir a ningún lado. Nada más llego a la casa y nada más llego con Contreras. Porque para todo me pone la contra. Y puro pleito y pleito. Y dice, celos, ¿dónde andas? ¿Dónde andas? A ver, ¿qué estás haciendo? Necesito que me digas dónde te encuentras, con quién estás. Celos, obras de la carne. Iras. No es la ira de ira, ¿eh? No es esa ira, no es. ¿eh? Porque algunos ya la ira, no, esa no. No, la ira es aquella, es excitación de la mente que te lleva a perder el control y a ofender a tu prójimo con palabras o con acciones. Hay personas que llegan hasta violentar físicamente maridos a sus mujeres y a sus hijos. A mí me ha tocado esa parte atender en un matrimonio, en una familia, como el varón golpeó a la esposa y a la hija. Y es algo bien fuerte. Es la ira. Luego dice, contiendas, disensiones y ¿qué más? Herejías. Y luego viene el 21, envidias. Sabes que casi ni se da esta obra de la carne, ¿no? ¿Ya le viste los zapatitos que trae la hermana? Están bien bonitos. Ay, yo quiero unos de esos. Y esos que ella trae. O sea, no está mal que tú quieras unos zapatos. Aparte de envidia, también te vuelves codicioso. Ay, sí, pero los míos están más bonitos. La envidia y la codicia. Entonces, fíjense, obras de la carne, homicidios, borracheras. Pastor, una nada más, pastor. Mire, nada más me tomo una. Además, la Biblia no dice que no debemos de tomar. Pero pues nada más una, pastor. Una no es ninguna, y 2 es la mitad de una, y 3 te vale a una. Y ya cuando termines, termina una, pero una borrachera completa. ¿Eso es una obra de qué? Orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales los amolesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales, ¿ya vieron la palabra ahí clave? Lo que Pablo dice en Romanos 8:1, que no andan, pero los que sí andan, están manifestando una obra de ¿qué? De la carne. Que los que practican tales cosas no heredarán el reino de ¿qué? En pocas palabras, no entrarán al cielo, para que me entiendas. Los que practican estas cosas. Ahora sí, regreso a la parte donde nosotros estamos viendo que Pablo nos está hablando, ¿verdad? Romanos 7:3. Así que si en vida el marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera, pero si su marido muriere, es libre de esa ley. De tal manera que si se une a otro marido, ¿no será qué? Adúltera. Bueno, quiero decirte que esto pasó con nosotros. Al llegar a morir al pecado, la ley no tiene más poder sobre nosotros y no puede condenarnos. No puede condenarnos la ley. Te voy a decir por qué. Cuando uno comete un delito aquí en México y te demandan, te mandan llevar a tribunal o ante el juez, y entonces entras en un proceso, se te va a juzgar por tu delito
Y tú necesitas en ese momento la ayuda de un ¿qué? Un abogado. Fíjense, necesitas un abogado. Ese abogado va a hablar por ti delante de quién? Del juez. Tú no puedes hablar directamente con el juez, necesitas a tu intermediario, el abogado. Ese abogado está esperando a que tú le hables la verdad, que no le digas mentiras para que te pueda defender el caso, sí o no. Sí. O sea, te dice, dime la verdad, ¿cómo estuvo el asunto? Porque si no, no vamos a poder defender la situación. Y entonces, si tú le dices la verdad, él va a saber, de acuerdo a los lineamientos de la ley, poder defender tu caso. Y cuando él te defiende el caso y ganas el caso, el juez te otorga una boleta que dice absuelto, libre de toda culpabilidad. No hay delito que se te acuse o por el cual se te persiga. Así dice la boleta, es una boleta así que te entregan y dice absuelto. Entonces, ¿qué sucede ahí? Ahí nosotros nos podemos ver que nos damos cuenta que ya no estás bajo esa condenación. Ya no hay delito que te esté persiguiendo o que te esté condenando. Eres libre. Lo mismo pasa en la vida espiritual. Ahí va. ¿Cuántos se dan cuenta que a veces queremos dejar de pecar o queríamos dejar de pecar y de repente lo hacíamos 15 días, 20 días y de repente cuando se nos presentaba otra vez la tentación, ¿qué creen que hacíamos? ¿Se acuerdan del puerquito de Juan? ¿Ya escucharon hablar del puerquito de Juan? Juan, no hay ninguno aquí que se llame Juan, ¿verdad? Bueno, para que no vayan a decir, el pastor ya está hablando de mí. Imaginemos que Juan se compra un puerquito, lo baña, lo limpia, le pone su moño y le echa su perfume para que huela bonito el puerquito. Pero el puerquito cuando llueve y ve el lodo, ¿qué creen que va a hacer el puerquito? ¿Por qué? Así es su naturaleza, ¿verdad? Bueno, así somos los seres humanos, no puerquitos, somos de naturaleza pecadora. Estamos esclavizados al pecado desde que nacemos en esta tierra. Nuestra naturaleza tiende al pecado. Y cuando de repente tú dices, tú nada más me cotorreas, tú dejas de tomar nada más medio año, pero se termina el juramento y otra vez vuelves a lo mismo, como el puerquito. Está esa ley del pecado que lo arrastra hacia lo malo. Y entonces se da cuenta que deja de tomar, pero después vuelve otra vez. Y es como si estuvieras en una cárcel. Está el barrote de alcoholismo, el barrote de mentira, el barrote de fornicación, de adulterio, y estás ahí, quieres salir, pero no puedes y es algo que te jala. Necesitas un abogado para salir de esa cárcel. ¿Sabes ese abogado perfecto? Dice la Biblia que se llama Jesucristo. Él te hace libre. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Él nos hace libres. Somos libres en Cristo Jesús. Él pagó lo que nosotros merecíamos siguiendo a la cruz del Calvario por ti y por mí. ¿Cuándo se hace efectivo ese sacrificio? Cuando yo decido voluntariamente poner toda mi confianza en mi abogado perfecto. Y quiero decirte que hasta el día de hoy nos sigue defendiendo delante del Padre. ¿Cuántos dicen amén? Gracias damos a Jesucristo. Entonces, ¿qué sucede? Esto pasó con nosotros al llegar a morir al pecado. La ley no tiene más poder sobre nosotros, hermanos. No puede condenarnos la ley, ni señalarnos porque no estamos ya bajo su tutoría, bajo la tutoría de la ley. ¿Por qué? Porque nosotros estábamos bajo la ley, porque ahora nosotros, estamos bajo la ley de la gracia en Cristo Jesús. Y esa ley es la ley del Espíritu. La ley del Espíritu de vida. Dice Romanos 8:2. Dice, fíjense bien, escuchen lo que Pablo dice. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, ¿qué dice? Me ha librado de la ley. ¿Se dieron cuenta cómo somos libres? ¿Del pecado y de qué? Somos libres, hermanos, en Cristo Jesús. Romanos 7:4, regreso ahí. Dice así:
así también vosotros, dice Pablo. Hermanos míos, les dice, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis ¿de quién? De otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos ¿qué? ¿Fruto para quién? Para Dios. Quiero decirte algo, que nosotros llegamos a morir al poner nuestra fe o nuestra confianza en Cristo Jesús y ya no pertenecemos más a la ley. Antes éramos como el marido y la mujer cuando estábamos bajo la ley. Esto quiere decir que ahora estamos unidos a Cristo, comprometidos con Él. Y no podemos romper ese compromiso, hermanos. No podemos. Por eso ahora estamos esperando al novio para estar en las bodas del Cordero de Dios. ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Cuántos quieren estar esperando al novio? Nosotros somos la novia. Y una novia cuando está esperando al novio, ¿cómo está la novia? Expectante, cuidándose. Fíjense bien, a mí me llama mucho la atención la tradición judía. Tiene mucho que ver con esto de la segunda venida de Cristo. En el pueblo judío, cuando alguien se quiere casar, un varón, van así a la plaza. Y están ahí en la plaza y están, como aquí antes, ¿no? Los abuelitos, ¿no? Que iban a placear y ahí estaban viendo a ver qué persona les gustaba. Y allá en el pueblo judío así, y de repente ven a alguna señorita que es de su agrado, y si la señorita le corresponde el saludo, entonces empiezan a hacer una plática. Y después de que hacen esa plática, se empiezan ellos a dar cuenta que se agradan. ¿Y qué sucede? El varón tiene que ir con la mujer a la casa de su padre. Y si fíjense, si al suegro, o bueno, no es todavía el suegro, ¿no? Pero al papá de la mujer le agrada el varón, ya la hizo, como dijéramos nosotros, ¿no? Aquí en México, ¿no? Ya la hicimos, ¿no? ¿Qué sucede? Fíjense, ahí es donde el varón judío se regresa a su casa. Ya que regresa a casa, habla con su papá y vienen a pedir a la mujer, a la señorita, pero se traen a un juez, a uno de los, se les llama, del pueblo judío son testigos, que son gente del pueblo judío que están para ese tipo de compromisos, para ser testigos, y son testigos y lo llevan, y ahí presentan el acto de compromiso. Se compromete el papá de la novia con el papá del novio y con el novio a darle a su hija. Es más, incluso a veces puede hasta el papá de la novia pedir un dinero como un obstáculo para ver si verdaderamente el varón quiere a la hija. Ya que se le otorga que sí, está el testigo. Y entonces tiene un año, fíjense, le dan un año para que el varón regrese a su casa. Ya están comprometidos. Regresa a su casa y el varón lo que hace es trabajar, organizar todo para la fiesta de bodas y dónde van a vivir. Durante un año. En ese año, fíjense bien, ¿qué creen que hace la novia? Se guarda en santidad. Eso hace la novia. Guardar su vida y aprender a serle fiel a ¿quién? Al novio. Cuando ya pasa el año, hombre, el novio pues bien contento y tienen unas personas que traen tocando música y de repente agarran y ya sabe el pueblo, ¿no? Quienes se van a casar, están comprometidos. Y de repente, cuando sale el novio, ya llegó el año y sale el novio con los músicos, y ahí van camino a la casa de la novia, porque ya va a ser de ella. Y entonces, ¿qué sucede? Lo que hace la gente empieza a comunicar. Allá viene el novio, y luego así en otra casa, allá viene el novio, y luego así, allá viene el novio, hasta que llega el anuncio a la casa de quién.
allá viene el novio, salir a recibirle. Y la novia, pues, ¿cómo creen que está la novia? A la expectativa, con su lámpara encendida. Por eso la parábola de las 10 vírgenes. 5 sensatas y las otras 5, ¿cómo estaban? Imprudentes, insensatas. Si nosotros somos la novia de Cristo, ¿cómo debemos de estar? Con la lámpara encendida y con aceite, ¿sí o no? La lámpara significa la palabra de Dios y el aceite simboliza el Espíritu Santo. ¿Cómo debemos de estar nosotros? Con la palabra y llenos del Espíritu, ¿qué? Santo, hermanos. Estamos esperando la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, el novio. Y ya cuando van al altar, fíjense, es algo bien tremendo esto. Pero cuando llegan al altar, ¿qué creen? El novio está ahí. Y luego viene el papá con la novia tomada del brazo. Y ta 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 tan, ta 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 tan, ta 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 tan, ta 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 tan, tan, tan. Las nupcias, ¿no? Bien hermoso. Pero la novia no llega hasta el altar. Llega solamente a la mitad del camino. Y ahí es donde la entrega el papá a la novia. Y el novio, ¿qué creen que hace? No quiero decirte algo. En la segunda venida de Cristo Jesús, Él no baja totalmente. Se queda a la mitad en las nubes. Y ahí es donde nosotros como novia vamos a ser arrebatados. Y nos vamos a encontrar en las nubes con Cristo Jesús, dice la Biblia, para que se lleve a cabo las bodas de Él. ¿Cuántos dicen? Amén. ¿Cuántos le dan un aplauso al novio? Gracias, Señor. Ahora estamos unidos y comprometidos con Él. Desde el momento que, fíjate, Él no nos obligó. Él nos dijo, yo te puedo perdonar de tus pecados si pones toda tu confianza en mí. En Cristo Jesús, así lo dijo. El que creyere será salvo. Y el que no creyere ya ha sido ¿qué? Condenado. Y en el momento que tú decides creer en Él, quiero decirte algo, tú entras en un compromiso con Él. Él es tan bueno y fiel que desde ese momento hasta el día de hoy, los que hemos creído en Él, nos ha guardado, nos ha sostenido y aquí nos tiene. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Se dan cuenta del amor tan grande de Cristo Jesús, que es Dios? Estamos comprometidos con Él y no podemos romper ese compromiso. Por eso ahora estamos esperando al novio para estar en las bodas del Cordero con Él. Recordemos que cuando estábamos unidos a la ley, teníamos como fruto pura condenación. ¿Quién vivía en paz antes de estar en Cristo Jesús? Hombre, la conciencia cómo nos acusa. No, le hice una tranza, híjole, que nadie se entere, porque si se entera hasta me anda matando. Y así pura condenación. Pero cuando fuimos unidos a Cristo, quiero decirte algo, nosotros llegamos a morir al pecado. Y ahora la ley no puede señalarnos ni condenarnos. Pero sin embargo, ahora que estoy unido a Cristo, le pertenezco a Él. Y Él es mi esposo. Y yo debo de manifestar fruto en mi vida. ¿Y saben cuál es ese fruto que tengo que manifestar en mi vida? Fruto de justicia. Romanos 6:18. Romanos 6:18. Dice así: y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de ¿qué? De la justicia. Siervos de la justicia. Miren, esto significa que esclavos de lo que es recto y justo. Eso significa ser siervo de la justicia. Ser un esclavo de lo que es recto y justo, de lo que es bueno. Es decir, una actitud conforme a la ley moral de Dios. A eso se refiere. Hoy
el que ha sido libertado de la esclavitud del pecado y ha venido a ser siervo de justicia, cuando llega a cometer algún pecado, ¿qué es lo primero que hace ese hombre o mujer? Arrepentirse. Ahora, ¿es bueno arrepentirse, sí o no? Buenísimo. Ayer yo platicaba con una persona y yo le decía, es bien importante estar a cuentas con Dios, porque no sabemos si el día de mañana vamos a amanecer o sí. ¿Alguien tiene seguro el día de mañana que va a amanecer? ¿Ven qué importante es estar a cuentas con Dios? Entonces, el que es libre del pecado y viene a ser siervo de justicia, se da cuenta cuando comete una injusticia y lo justo que es pedirle perdón a Dios porque lo ha ofendido, y si ofendió a su prójimo, también ir y pedirle perdón a quién, al prójimo. Porque ahora estamos unidos a Cristo Jesús y hemos entrado en este servicio de justicia. Y saben, debemos de disfrutar una verdadera libertad del pecado. De verdad, es algo bien hermoso disfrutar de esta libertad en Cristo Jesús. Soy libre del pecado. ¿A qué me refiero? No quiere decir que nunca más peco. Aclaro. Quiere decir que el pecado ya no se enseñorea de mí. Ya no soy su ¿qué? Sí. Ya no más. Y a veces cuando te equivocas y dices, chin, me equivoqué, Señor, la regué, perdóname, me enderezo y empiezas a trabajar duro con la palabra de Dios sobre esa situación. Y dices, basta ya. Ya, no. Dios me ha dado un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Y sí puedo, con la ayuda de Dios. Te determinas en tu ser interior decirle al pecado que ya no. Fíjense que en la mañana, no hombre, me quería agarrar ahí el pecado de la pereza. Me desperté temprano, el Señor me despertó temprano y luego de repente me volví a meter a las cobijas y eran como 6:30 y yo dije, 5 minutitos nada más, 5 minutitos, Señor, ¿no? Hombre, esos 5 minutos se convirtieron en media hora y yo dije, no, ya no voy a la oración, ahorita le hablo al hermano y a la hermana que atiendan el servicio de oración. Ándale pues. Y de repente que me habla Dios a mi conciencia y me dice, ahora eres mi esclavo por amor y me sirves, y yo te pido que atiendas el servicio de oración. Señor, córrele que te alcanza. Yo no, como pude me vestí, vamos. Ay, Señor, pero no tengo carro. Y luego nada más tenía 5 pesos en la bolsa. ¿Van a creer que Dios es tan bueno que conoce nuestras necesidades? Y yo dije, 5 pesos. Yo creo que Dios me va a ayudar. A esta hora ya hay combis para San Juan de Penagua. No, hombre, ya habían como 3 o 4 combis ahí. Y el Señor me trajo al servicio de oración. Pero me quería ganar mi carne, la pereza. Y pasamos un tiempo muy agradable, los que vinieron a la oración, ¿sí o no? Adoramos al Señor, hasta nos edificó bien hermoso el Señor porque nos habló de los dones espirituales, ¿sí o no? Es algo bien hermoso. Y ahí estuvimos, ¿sí me explicó? Ahora, ¿qué sucede? Esta es la verdadera libertad en Cristo Jesús. Esto no quiere decir que nunca más cometes más pecados, sino que el pecado ya no es tu amo, ya no. Sino que ahora tu amo, ¿quién es? Cristo Jesús. Él es tu amo. Y así como Él es justo, tú también debes de ser ¿qué? Justo. Ese es el fruto de justicia que se manifiesta en los que hemos sido libertados del pecado y hemos venido a ser siervos de la justicia. Ahora fíjense, dice también que se debe de manifestar el fruto de la santificación. Estoy en Romanos 7:4. Romanos 7:4, dice Pablo, así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. ¿Para qué morimos a la ley mediante el cuerpo de Cristo? Para que seamos de otro. ¿De quién? ¿De quién somos ahora? De Cristo Jesús, ¿verdad?
del que resucitó de los muertos. Ahora, ¿cuál es el fin de que yo pase a ser dueño de otro, de Cristo Jesús? Ahí dice cuál es el fin. El fin es de que llevemos fruto, ¿para quién? Para Dios. Fruto de justicia para Dios. Otro fruto que se debe de manifestar es el fruto de la santificación. Romanos 6:22. Romanos 6:22. Dice así Pablo: mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto ¿la qué? Y como fin la vida eterna. ¿Ya vieron cuál es el fruto de uno que ha sido libertado del pecado? La santificación. ¿Qué es la santificación, pastor? Bueno, es el que cuando tú decides creer en Cristo Jesús como tu Señor y Salvador y tienes un nacer de nuevo de parte de Dios, de ahí en adelante todos los días de tu vida, tú y yo somos responsables de apartarnos del pecado. Y eso se llama santificación, apartarte del pecado. Pastor, pero en la mañana pequé y luego a mediodía y ahorita otra vez, pastor. Ok, te voy a preguntar algo. ¿Qué te impide volver a ir y pedirle perdón a Dios, arrepentirte y fortalecerte en esta área de tu vida? ¿Qué te impide? ¿Verdad que nada? Pastor, pero una tras otra. Te está impidiendo tu manera de pensar y de sentir que te acerques a Dios. Porque Dios no te está desechando. Dios está esperando a que tú vengas y le hables la verdad. Para ayudarte a que practiques una vida de santidad o de santificación diario. Es como el futbolista, a la primera que lo llevas a entrenar al niño, no va a aprender a tirar bien un penal, ¿o sí? Tiene que practicarlo diario, tiene que practicar el tiro de penalti, acomodarlo bien en el ángulo, allá donde las arañas hacen su nido, ¿no? Y meter gol. Bueno, tú y yo tenemos que practicar diario la santificación en Cristo Jesús. Apartarnos del pecado diario. ¿Sabes que ahorita te estás santificando al venir aquí a la presencia de Dios? Y esto le agrada a Dios, que tú seas sensible a lo que Él te está hablando. Y eso va a producir en ti, conforme estás practicando más esto de la santificación, pues se va a ver en tu vida. Es como la plantita, le echas agua y... ¿cuándo han visto una planta que puje para que dé fruto? Pues no, tú le echas agua y solita va a ir saliendo. Échate agua espiritual y solito vas a ir dando fruto de justicia y de santificación. Todo tiene su tiempo, amados hermanos. Y esto es muy importante. La santificación es llegar a dedicarte moralmente puro para Dios. El fin de la santificación, ¿cuál es? La vida eterna. Todos vamos para allá, para la vida eterna. Digo, los que estamos ahí en Cristo Jesús. Otro fruto, fíjense bien, el carácter de Cristo en nosotros. Gálatas 5, 22 y 23. Ese es el carácter de Cristo en nosotros. Gálatas capítulo 5, versículo 22 y 23. 5, 22 y 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas, ¿qué dice? No hay. ¿Ya vieron? Fruto del Espíritu. No dice frutos. Fruto es como una mandarina con sus gajos. Fruto del Espíritu. Eso se debe de ver en tu vida. Amor, gozo, paz, paciencia. Ayer el Señor me pasó por una prueba bien hermosa. Y gracias a Dios que me ayudó. Se me quedó el carro allá en el centro. Y dije, ¿y ahora cómo me lo traigo, Señor? Y no arrancaba. No más, ¿no? Allá estuve desde las 11 de la mañana por allá tirado. Hasta las 9 de la noche que llegué acá. Y yo le decía, Señor, ¿cómo le hago?
Y de repente era una falla eléctrica, traía un corto. Y fui por el eléctrico y el eléctrico no pudo echarlo a andar. Dije, Señor, ayúdame. Y de repente estaba yo en ese hablar con Dios. Y decía, ¿qué hago, Señor? Ayúdame. Y un hermano de aquí de la congregación me dice, mire, pastor, yo puedo ir por usted, pero ya hasta como a las 7, 8 de la noche, dice, porque ya que termine, él es eléctrico, ya que termine el trabajo aquí, puedo ir por usted. Y eran como las 4 de la tarde y le digo, no, le digo, déjame checar. Y de repente el Señor me alumbra el entendimiento y me recuerda que como traigo el seguro del carro, tengo derecho a usar la grúa 2 veces al año, sin ningún costo. Va dentro del seguro. Y dije, ay, bendito Dios. Ya. Pero ¿qué en todo ese tiempo, qué hizo Dios? Ayudarme a que yo diera fruto de paciencia. Identifiqué porque una de las personas, dos personas iban conmigo. Una de ellas me dice, pues gracias a Dios, pastor, que nos está ayudando a ser pacientes. Dije, ay, ya me dijo lo que el Señor me está tratando ahorita, la paciencia. Y de verdad que el Señor nos ayuda. Entonces, ese es el carácter de Cristo, ser pacientes ante las circunstancias que vienen a nuestra vida. Versículo 5, vamos avanzando para ir terminando. Dice Pablo, porque mientras estábamos en la carne, fíjense bien, las pasiones pecaminosas que eran por la ley, obraban en nuestros miembros llevando fruto ¿para qué? Para muerte. ¿Por qué? Porque las pasiones de la carne te llevan a pecar contra Dios. ¿Y la paga del pecado qué es? Dijimos, muerte, porque aplica la ley. Entonces, mientras estábamos en la carne quiere decir cuando éramos gobernados por nuestra naturaleza humana pecadora. Eso se refiere cuando dice Pablo, mientras estábamos en la carne, es decir, cuando éramos gobernados por nuestra naturaleza pecadora. Dice, las pasiones pecaminosas que eran por la ley y obraban en nuestros miembros llevando fruto para, es decir, que antes de nuestra conversión éramos gobernados por las pasiones pecaminosas despertadas por la ley. Fíjense, cuando el Señor me trajo al Evangelio, yo no entendía bien hasta dónde era el concepto de no cometerás adulterio. ¿Cuántos saben que ese es un mandamiento que viene en los 10 mandamientos? ¿Sí lo han leído en la Biblia? Que dice, no cometerás ¿qué? Y luego viene el otro, no matarás. Bueno, fíjense bien. Yo no entendía bien lo que era cometer adulterio. Yo pensaba que cometer adulterio era pues tener relaciones sexuales con otra persona. Hasta ahí tenía como un poquito de luz. Cuando yo vengo al Evangelio, el Señor me trae al Evangelio y me muestra su ley, de verdad, hermano, ay, no inventes. En los primeros días, cuando yo escucho eso, yo me di cuenta así de la gravedad del pecado que yo estaba cometiendo contra quién. Y van a creer que desde ese momento en mí, mi pasión pecaminosa del adulterio, como que se avivó más. O sea, como que la ley vino a despertar en mí eso que provocara más esa pasión. Porque dice ahí, ¿no? Que en nuestra conversión éramos gobernados por las pasiones pecaminosas, pero esas pasiones pecaminosas eran despertadas por la ley. O sea, te das cuenta que estás haciendo lo malo, pero aún así tu pasión todavía quiere más. Y tú dices, y eso, fíjate, eso te lleva a agarrar y a humillarte delante de Dios y decirle, sálvame. Sálvame por misericordia, necesito tu ayuda, ayúdame a vencer este pecado que cometo contra ti, ya no quiero. Y es donde Dios escucha la oración del corazón quebrantado y humillado. ¿Y qué crees que hace Dios? Lo salva. Le da de su Espíritu Santo para vencer esas pasiones pecaminosas.
¿Cuántos le dan gloria a Dios? Así es. No se trata de que la ley lo origine en nosotros, no, lo despierta porque nos hace estar conscientes del pecado que cometemos, sino que al nombrarlas y prohibirlas, suscita un intenso deseo de actuar conforme a esas pasiones. Hombre, yo me acuerdo cuando tenía esas luchas bien fuertes en esa área de mi vida, porque todos venimos torcidos al Evangelio. En algún área de nuestra vida venimos todos mal. Somos pecadores todos, hermanos. Mas sin en cambio, cuando la ley te la muestra el Señor, ¡ay, no inventes! Me estoy dando cuenta que más lo entiendo, pero también mi concupiscencia más quiere jalarme. Este deseo de actuar conforme a esa concupiscencia me quiere arrastrar. Y el resultado de actuar en las pasiones pecaminosas produce fruto para muerte. Por eso algunos que ya son cristianos dicen, no, es que siento que Dios no me oye, yo creo que Dios ya no está conmigo, pastor. Bueno, hay que ver en dónde dejaste de obedecer a quién. A Dios. Lo único que te corta la comunicación con Dios es el pecado. Pero lo que te vuelve a restituir tu comunicación con Dios es el arrepentimiento y la fe en Cristo. Lo que te decía hace rato, si ya te diste cuenta que pecaste, ¿qué es lo que te pide Dios que hagas? Un fruto de justicia. Ve y arrepiéntete. Vuelve a establecer tu relación, tu comunicación con Él a través del arrepentimiento y la fe en Cristo Jesús. Pastor, pero ya fui, ya oré, ya le pedí perdón a Dios y pues yo sé que Dios me perdona porque dice que la sangre de Cristo me limpia de todo pecado, pero todavía me siento culpable. Déjame decirte algo. Entonces no te estás moviendo por la fe, te estás moviendo por el sentir. Voy a poner un ejemplo. ¿Cuántos de los que están aquí, cuando llega el recibo de la luz bien caro y del agua, sienten ir a pagarlo luego a las 7 de la mañana, estar formados para pagarlo? ¿Cuántos sienten eso? ¿Verdad que no? Que dicen, no, hombre, que ni llegue el recibo, lo cancelo, lo reprendo y lo ato, ya, no. Pero más sin en cambio, sabes que tienes que ir a qué. Bueno, no es por sentir. Ya te diste cuenta que pecaste, mas sin en cambio quiero decirte algo, que la Biblia dice que si confiesas tu pecado, Él es fiel y justo para perdonarte y limpiarte de todo. No es de sentir, sino de creer lo que dice la palabra acá. Señor, yo ya hace ratito fui, oré contigo, te confesé mi pecado y yo creo que tú me has perdonado porque lo dice tu palabra, no porque yo lo siento, lo dice tu palabra. Yo estoy siendo sincero y sincera contigo, Señor. No te estoy ocultando nada. Y aquí estoy, Señor. Quiero decirte que Dios te perdona. Te hace libre de esa culpabilidad. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Muchos cristianos no han entendido cómo debe ser una vida en Cristo. ¿Por qué? Porque siguen presentando sus miembros al servicio de sus pasiones pecaminosas y tienen como fruto la muerte y no hay vida. Gálatas 6:8. Gálatas 6:8. Dice así: porque el que siembra para su carne, de la carne segará ¿qué? Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida. Ahora, Dios quiere que presentes tu vida no para la carne, sino para el Espíritu, para las obras del Espíritu. Termino con el versículo Romanos 7:6. Dice Pablo, pero ahora estamos, ¿qué dice? ¿Ya se dieron cuenta que Pablo no dice, pero ahora están o estoy? ¿Qué dice Pablo? Estamos libres de la ley. Dile al que está a tu lado, estamos libres de la ley. Díselo. Estamos libres de la ley. ¿Por qué? Por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos. De modo que sirvamos bajo el régimen nuevo de Él y no bajo el régimen viejo de la
La ley, quiero decirles que la ley nueva es la del Espíritu. Esta ley, ¿sabes? Te voy a decir, me enseña a obedecer a quién. Juan 16:13, por favor. Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 13. Miren qué hermoso es el Señor que nos está hablando, nos está confirmando algo en nuestros corazones. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, eso quiere decir que hay espíritus de mentira. Sí los hay. Pero dice aquí el Señor, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará ¿a dónde? Quiero decirte algo esta noche. ¿Sabes quién te trajo aquí? El Espíritu Santo de Dios. Él te trajo para que escucharas esta noche la verdad de quién. De Dios. Él te trajo. No es casualidad que estés aquí. Dios te trajo. Él nos guía a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de qué. ¿Sabes que el Espíritu Santo guía al pueblo de Dios a toda la verdad? Y no lo hace lo hace por medio de las Escrituras. Él no hablará por su propia cuenta, sino solo las cosas que le sean dadas a decir por el Padre y por el Hijo. Es decir, que ahora, fíjense bien, los que verdaderamente han nacido de nuevo están gobernados bajo el control de la ley del Espíritu Santo. ¿Te has dado cuenta que a veces fallas? Errar en el blanco, eso es pecado. Errar en el blanco, como el arquero, agarra y estió, y ahí se queda y falla. Erró en el blanco. Hay veces que llegas a errar en el blanco y después, inmediatamente, ¿qué es lo que haces? Arrepentimiento significa cambio de dirección, otra vez, pero ahora sí le voy a dar en el blanco. Y en el blanco hubo arrepentimiento, cambio de dirección, y eso lo hace el Espíritu Santo. Te redarguye de pecado, te muestra tu injusticia que estás cometiendo contra Dios y te lleva a ponerte a cuentas con quién. ¿Ves lo que hace el Espíritu Santo? Pero cuando nosotros lo resistimos, bueno, ya pequé, ya. Pues total, todos pecamos. Y no quieres arrepentirte, hacer una oración y arrepentirte, pedirle perdón a Dios. Estás resistiendo ¿a quién? Al Espíritu Santo. Y ese Espíritu Santo, cuando muere en el creyente, se entristece, se apaga. ¿Cómo estás? Más o menos. ¿Por qué? Pues quién sabe qué me pasa. Como que ya siento que Dios se olvidó de mí y ya le andamos culpando a Dios. No, Dios no se... ¿Sabes que Dios nunca se ha apartado de nosotros? La Biblia dice que Él es omnipresente, está en todo. ¿Qué? Nosotros somos los que nos apartamos de quién. ¿Cuántos saben que Dios está aquí? ¿Y cuántos saben que si van a su casa Dios está ahí? Está en todo lugar. Nosotros somos los que cortamos la comunicación con Él cuando pecamos y no nos arrepentimos. Pero cuando te arrepientes, le pides perdón, crees en Jesucristo, que Él te perdona, que su sacrificio fue para perdonar tus pecados, se vuelve a establecer la comunión con Dios y te puedes acercar con Él. Y a pesar de las circunstancias que estén muy difíciles, hasta le alabas y le dices: te alabaré aunque la higuera no florezca. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos le dan gracias a Dios por su Hijo Jesucristo y por su Espíritu Santo? Ya no estamos bajo la ley. Y si alguno esta noche se siente culpable y condenado por causa de sus pecados, tiene la oportunidad esta noche de pedirle perdón a Dios, de confesarle sus pecados
y de creer que Jesucristo es su abogado perfecto para que Cristo Jesús te haga libre. Te va a hacer libre, quiero decirte. Y el pecado ya no se enseñoreará, ya no te gobernará, ya no es tu amo. Pero depende de ti esta noche, que tú le des una respuesta aquí. Pónganse de pie, vamos a darle. Y los que ya hemos sido libres del pecado, quiero decirte algo. Sigue trabajando en tu vida para que el fruto de justicia, de santificación y del Espíritu, del carácter de Cristo, se siga manifestando más en tu vida. Si en algún momento en este día pecaste, ponte a cuentas con Dios. Dile, Señor, aquí estoy. Vamos a hacer una oración y después vamos a adorar al Señor. Señor, queremos darte las gracias en esta noche por este tiempo tan maravilloso que nos has regalado de estar aquí en tu presencia. Gracias porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Y nos has enseñado a través de esta ilustración o analogía del matrimonio que podemos estar bajo la ley o podemos estar bajo la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Aquí, Señor, estamos reunidos quienes ya también nos hemos arrepentido de nuestros pecados y hemos creído en ti como nuestro Señor y Salvador. Pero, Señor, queremos abrir nuestro corazón, ser sinceros contigo. En algún momento de estos días de la semana o del día de hoy, Señor, nos hemos dejado esclavizar por el pecado, porque lo hemos cometido. Perdónanos. Hoy nos arrepentimos de todo pecado. Creemos que tú nos perdonas y que estamos, Señor, bajo la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, porque tú nos lo has enseñado esta noche. No hay ninguna condenación para los que estamos en Cristo Jesús, si vivimos una vida de arrepentimiento diario. Y aquí estamos, Señor, delante de ti, poniéndonos a cuentas delante de tu presencia. Tú nos viste, Señor, cuando cometimos ese pecado el día de hoy o ayer o antier. Tú nos viste, no podemos esconder de ti nada. Y te damos gracias por tu Espíritu Santo que nos ayuda a redarguirnos de nuestro pecado para que nos guíe a la verdad, y la verdad eres tú, Jesús, para pedirte perdón. Perdona nuestros pecados esta noche, Señor. Gracias por tu Espíritu Santo a mi vida. Alza tus manos al cielo y dile: Señor, gracias. Gracias, Señor. Yo te agradezco. No me has dejado huérfano, huérfana. Me has dado al Consolador precioso, al Espíritu Santo. Y si alguien aquí necesita ponerse a cuentas con el Señor, dile: Señor, perdóname. Me doy cuenta esta noche que he pecado contra ti. He hecho lo malo delante de tus ojos. Hoy me arrepiento, Señor, porque me reconozco como esclavo del pecado, Señor, y me he sentido condenado y culpable durante muchos años de vida que he estado viviendo en esta tierra. Sálvame, Señor. Hazme libre. Ten misericordia de mí y ayúdame. Creo que tu Hijo Jesucristo fue a la cruz del Calvario para perdón de mis pecados, y que la sangre bendita y preciosa que derramó en la cruz me limpia en este momento de todo pecado, porque yo pongo mi confianza en el abogado perfecto que se llama Jesucristo. Gracias, Jesús. Hoy te recibo como mi Señor y Salvador y te doy gracias. Gracias, Señor. Aquí está mi vida. Toma mi vida en tus manos. Te entrego mi corazón. Todo mi ser lo entrego a ti. Gracias, Señor, porque somos libres de la esclavitud del pecado. Aunque estábamos sujetos a la ley, ahora, Señor, estamos bajo la nueva ley del Espíritu y somos libres en ti. Te alabamos, Señor. Te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor.
escuché. No temas, escuchaste mi clamor, te acercaste cuando te llamé y te escuché decir. Conmigo en la prisión, tu bondad y tu justicia permanente son. Yo que no puedo entender todo lo que haces, confío en ti. Todo lo que tú permites, sé que obra para bien. La alabaré aunque cayera, no florecerá. La abundancia en la escasez, en tiempos de dolor, levantaré mi voz con el aliento que me das, te cantaré. Con todo yo me alegraré en ti, Señor. Cantaré por siempre de tu salvación. Señor, gracias. Dale gracias, dile, Señor, muchas gracias. Gracias, Señor. Dale gracias. Vamos a tomar un tiempo para traer, dice la Biblia, traer los diezmos y las ofrendas al alfolí, ¿verdad? Y el Señor es bueno. Si alguien requiere de algún sobre, la hermana Ana puede entregárselo, puede levantar su mano y ella les puede entregar uno. Es un tiempo de sembrar en la obra de Dios, ¿verdad? Y pues también la Escritura nos dice, ¿no?, que cada uno dé conforme propuso en su corazón, no con tristeza, ¿verdad?, sino con alegría, con amor, con gozo, porque Dios ama al dador alegre. ¿Cuántos le dan gloria a Dios? Así es, ¿verdad? Y bueno, vamos a orar, vamos a sembrar en la obra, y el Señor tiene cuidado de todas las cosas. Acompáñenme. Señor, queremos darle las gracias en esta noche por este tiempo tan maravilloso que nos permite también de traer a su casa, Señor, al alfolí, los diezmos, ofrendas que usted ha puesto en nuestro corazón, sembrar para que la obra continúe aquí en su casa de oración Milpalta. Gracias por la provisión y el sustento que has dado a mi vida hasta el día de hoy. No nos ha faltado un pan que llevar a la boca, Señor, ni un techo donde dormir, ni fuerzas para trabajar, Señor. Gracias. Estamos agradecidos con usted, Señor, y nosotros traemos esta ofrenda o este diezmo, Señor, con un corazón alegre. Gracias, Señor. Gracias por la oportunidad que nos das de obedecerte aún en esta área de nuestra vida. Te amamos y te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, Señor.